San Pedro Sula vive dos realidades a nivel deportivo. Uno, con un maratón líder del campeonato en este momento, y luego un Real España que está luchando por meterse en los últimos lugares del repechaje. Para hablar de las posibilidades reales de ambos equipos de cara a la liguilla en este campeonato y lo que deben hacer para mostrar en este caso una mejor cara, va a estar con nosotros Américo Navarrete, el periodista que nosotros ya lo conocemos, su trayectoria, ha tenido un programa que nos gustaría que nos contaran también sobre ello. Bienvenido, Américo, gracias por estar con nosotros este día. Gracias, Elder, a usted y a todo su equipo de trabajo. Me siento muy honrado de estar con ustedes aquí y de platicar de lo que más nos gusta, nos apasiona, ¿verdad? Lo que es el fútbol, el deporte rey, el que tanto nos regala alegrías, tristezas y muchas veces amarguras. Sí, que lo disfrutamos. Hasta los momentos tristes creo que lo disfrutamos. Siempre nos recordamos, sobre todo si tenemos algún sentimiento por algún equipo, o por el caso, mucha gente lo tiene también por la selección de Honduras. Américo, antes de empezar con el tema, me gustaría que nos contara un poquito sobre su trayectoria, su carrera. ¿Desde cuándo está en los medios de comunicación usted? Yo empecé, Elder, casualmente un 13 de abril de 1985. Estaba por graduarme cuando se me abrió las puertas oficialmente en Emisoras Unidas con Marco Antonio Pinto Castellanos, que en paz descanse. En ese entonces estaban los monstruos de la comunicación. Por mencionarle que ya falleció Carlos Alberto Mancía Trejo, Rodimiro El Metro Padilla, estaba don Efraín Zúñiga Chacón, por darle algunos nombres. De esa gran generación todavía sobrevive Alan Enrique Rivera, por mencionarle otros, pero yo empecé en una época cuando Emisoras Unidas tenía los estudios frente al Monumento a la Madre, que hoy es lo que hay ahí es un hotel. Emisoras Unidas en ese entonces tenía todas las radios ahí, y sinceramente le digo que fui un atrevido al llegar a esto, pero yo llegué porque cuando Maco Pinto en ese entonces, con Octavio J. Cepeda, por mencionarle que ya murió también, cada vez que ellos hacían rifa de premios, hacían preguntas. Y en un buen número yo pegaba con las respuestas, estadísticas y cosas así por el estilo. Y una vez Maco Pinto me dijo que por qué no me animaba a poder entrar en los medios. Pero más antes, quien me impulsó también a esto fue el licenciado Arnulfo Aguilar, un periodista redactor de Diario de la Prensa, el director de la Academia Radio 1. Y así fue como empecé en el 85 en radio. Luego en el 87, 2 años después, se me abrió las puertas por Henry Asterio Rodríguez, que ya falleció, en Deportemate Telediario. Esa vez que yo llegué ahí, me dijo Henry Asterio, está esta oportunidad, etcétera. Y yo tenía 2 días de estar ahí cuando otra persona se le ofreció a Gabriel García Ardón, que era el director del noticiero, que también quería una oportunidad, y esa vez me dijo Henry Asterio, en 2 semanas se va a tomar la determinación de parte de Gabriel, quién se queda, si usted o él. Bueno, dije, esta oportunidad yo siempre la quise, iba a ser mía, mentalmente. Y me quedé, y desde el 87 hasta el 2019 en Corporación Televicentro. Salí porque la vida nos marca un antes, durante y un después. Difícil, pero algún día iba a salir. Y lo que cuenta es lo que usted hace, ¿verdad? Así que he disfrutado las fases de radio, de periódicos. Fui colaborador en La Tribuna, en Diario Tiempo, recuerdo. Periódico lo más matado que puede haber, se lo digo. Yo miraba a los compañeros y yo decía, esto no es mío, porque la redacción no es para mí, pero luego me quedé en televisión y hasta la fecha de hoy llegué por vocación y no porque me vieran. Bueno, excelente, una amplia trayectoria de Américo Navarrete. Yo recuerdo mucho, miraba Acontecer Deportivo, por ejemplo, un programa que siempre lo miraba desde pequeño. A uno, en mi caso, me gustaba mucho el fútbol, ver también estadísticas, nada, reportajes, y siempre reconozco que soy un muy admirador suyo. Gracias. Américo, y entrando un poquito al tema, nos vamos a enfocar en la realidad de los equipos de San Pedro Sula, equipos de San Pedro Sula que les ha costado mucho. No solo, diría yo,
tal vez estar en los primeros lugares, en muchas veces competir realmente por el título en la Liga Nacional. Creo que ha estado un poquito más cerca a Maratón, le ha costado muchísimo más a Real España. Primero que todo, me gustaría que nos diera cómo ha visto, por ejemplo, a Maratón y a Real España en este campeonato, uno que va líder y el otro que está ahí luchando con muchas dificultades por entrar a la Liga. Fíjese que parece mentira, pero los equipos de Tegucigalpa, en este caso de Olimpia y Motagua, por años le vienen robando protagonismo a San Pedro Sula y también a La Ceiba, que es el lado fuerte que hay. Ya pareciera que nos están acostumbrando a ver las finales por televisión. Y créame que yo me puse a sacar una estadística de cuántos técnicos han tenido ambos clubes desde hace unos 10 años, una década. Y es increíble la cantidad de entrenadores que van y vienen. Se habla de proceso, la gente siempre habla de proceso. Lo que pasa es que yo soy de la opinión, Elder, en que los equipos grandes no son para hacer proceso. Para hacer proceso, de repente están los equipos de tabla media hacia abajo que se puedan dar ese lujo. Pero Real España una vez tuvo una fortuna con Mario Sanabria, usted recuerda, el argentino, que apostaron con un 50% de gente joven y gente de experiencia. Y ese proyecto le salió bien al Real España, que fueron campeones. En la siguiente temporada quisieron repetirlo y no pudieron. Entonces, más allá de eso, todo pasa por el aspecto organizativo, organización. ¿Y cómo es que los jugadores de diferentes clubes, cuando van a dar particularmente Olimpia, crece más el compromiso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Carlos Sánchez en el Vida era una cosa, en el Honduras era otra, y cuando llega a la Olimpia su rendimiento se eleva en un 70%? O sea, ¿cómo entender y cuál es el trato, aparte de la parte económica, que reciben su salario cada 30, cada 31? Hay un compromiso, hay una gran exigencia, hay metas. Entonces, y no es que aquí en San Pedro Sula no lo haya existido, pero pareciera que no han tenido la fortuna. Real España fue el que estuvo más cerca no hace mucho. ¿Te recuerdas con Héctor Vargas? Me parece que fueron 12 juegos, ¿verdad? Sí. Que entre ganar y perder, pero casi todos los iban ganando. Y resulta de que era una luna de miel. Y en la final se cayó. Y resulta que cuando van a enfrentar a Victoria en la fase final, empatan en Ceiba y caen aquí en San Pedro Sula. Entonces la dirigencia del Real España dijo, bueno, señores, no nos queda más que buscar otro entrenador. La gente totalmente decepcionada. Hoy que el equipo anda mal, están pidiendo que regrese. O sea, a la gente se le olvida rápido las cosas, ¿verdad? Entonces, y por inversión, yo creo que los equipos de San Pedro Sula no se han quedado atrás, fíjese, pero no han tenido esa fórmula. Y más allá de la fórmula, yo diría el compromiso de los jugadores que contratan. Si hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo en el fútbol de la primera división en Honduras, y que se insiste con 4 extranjeros. 1 es titular y 3 son suplentes. Y los otros 3 entran de cambio. Muchas veces pareciera capricho tener 4 extranjeros. Pues mire que una vez se llegó a un capricho. Eso fue, creo que en el 2016, me parece. Que esa fue una idiota, con el mucho respeto de la palabra. Una idiota porque aprobaron en un congreso 5 extranjeros. Ríase, 5 extranjeros, solo jugaban 4 y 1 iba a estar en la gradería. Y a mí no se me olvida que un dirigente un sábado a las 11 de la noche, como me encontré en una gasolinera, me dijo, metimos un golazo. Y cuando ese dirigente me dijo así, o sea que va a haber uno en todas las jornadas en la gradería, sí, me dijo. Va a estar esperando a que le den chance. Vaya, dije yo. Increíble. Y usted lo sigue viendo actualmente. Saque cuenta, bueno, hablemos del Olimpia, que es el equipo que está más rankeado. ¿Qué tanta fortuna ha tenido Pedro Troglio con los extranjeros? Yo le pregunto a usted. Poca. Bueno, si algunos se han ido. O sea, yo digo que ¿por qué 4 y por qué no mejor 2 de calidad? Porque aquí también se da lo siguiente, entrenadores que si usted se fija, traen sus amigos, sus allegados y vienen a ser suplentes. A mí me decía un dirigente una vez, no, a veces sale más barato contratar un extranjero que un nacional. Esto es discutible de ellos. Ya vienen ganando desde el momento que le pagan su boleto aéreo. Correcto. Les pagan una buena lugar donde viven. Algunos le dan carros. Y están ganando por estar sentados. O sea, aquí yo creo que al final de cada temporada, creo que así lo han de hacer, tienen que medir el rendimiento de los jugadores primeramente por la cantidad de minutos que jugaron. Minutos que jugaron.
Y la mayoría, como le digo, son 1 o 2 titulares y los otros van de suplente. Y no aportan nada. Y hay extranjeros que en la fase final del campeonato los delanteros le hacen 2 goles y le renuevan contrato, y en el resto de la temporada son suplentes. Entonces, una vez yo escuchaba decir a César Luis Menotti, técnico mundialista, que hay que medir no por lo que haces al final, sino que por lo que haces antes. Reinaldo Rueda vino y dijo, no es como se empieza, es como se termina, pero hay una frontera entre una cosa y otra. Entonces, San Pedro Sula no ha tenido la fortuna. Maratón, usted bien sabe que después de que Ángel Rosenthal dejó el equipo, apareció Horizon Amaya levantando la mano, un equipo altamente endeudado, que lo metió otra vez al protagonismo. Pero entre Maratón y Real España, ¿cuántos campeonatos han ganado en la última década? Yo le pregunto a usted, ¿cuántos campeonatos han ganado? Uno cada uno. Uno cada uno, sí. Y han ganado Maratón un torneo de Copa, Real España un torneo centroamericano amistoso que le ganó a Olimpia aquí. Fíjese que yo me puse a sacar unos datos en base a lo que usted me estaba diciendo. Y por ejemplo, vaya, Real España tiene 12 copas. La última copa que ganó Real España, a la fecha de hoy que estamos hablando aquí con usted, Real España tiene 6 años, 3 meses, 23 días. La ganó con Martín García. De haber levantado su última Copa de Campeón, que fue un 30 de diciembre del 2017 a las 7 de la noche en Tegucigalpa, en esa final contra Motagua, donde ganaron con gol de oro de Ángel Gabriel Tejeda. Eso fue en el torneo Apertura 2017-2018. Real España va a cumplir 95 años de historia y apenas tiene 12 copas. Tiene 25 finales, 12 copas ganadas, 13 perdidas. Me estamos hablando de un déficit terrible. Eso es Real España. Los 2 equipos quedaron campeones en ese mismo torneo, los 2. Primero fue Real España en un torneo y luego en el siguiente fue Maratón. Maratón se coronó campeón en el Clausura 2017-18, o sea, en el segundo semestre, en el primer semestre del 2018. Maratón ganó su última copa, que fue la 9ª, el sábado 19 de mayo del 2018. Maratón a la fecha de hoy tiene 6 años, 3 días. Real España le aventaja por ¿cuánto? 6 años, 3 meses, 23 días. Real España le aventaja a Maratón por 3 meses, 23 días. Entonces, y Maratón tiene 98 años de historia. Tiene 9 copas ganadas, 15 perdidas y tiene 24 grandes finales. Maratón en el 2025 cumple el centenario. A Maratón le urge ser campeón. A Real España le urge ser campeón. Motagua, ¿cuántas copas tiene? O sea, Motagua creo que le urge menos. Pero imagínese usted el gran déficit que tienen estos equipos con la historia. Real España en 94 años, 12 copas. Maratón en 98, 9 copas. Aquí le quiero preguntar, amplio el margen de tiempo en el que, vamos, aunque Maratón o Real España fueran campeón ahorita, es demasiado tiempo el que pasaron sin título. 12 años entre los dos. ¿Por qué le es más fácil, este caso, por ejemplo, a Motagua en la era de Diego Vázquez, no le fue difícil repetir, ser bicampeón? A Petrolero, no digamos, con Olimpia, ha tenido un margen ganador importante. Ramón Maradiaga en su momento. Correcto. ¿Por qué a los equipos de aquí les cuesta tanto, por ejemplo, repetir, ser bicampeones, por ejemplo? El España lo hizo en su época dorada, hace muchos años. En los 70. Correcto. Pero sí, ahora, en esta actualidad, le cuesta mucho, no digamos en este momento ser campeón, o llegar inclusive a finales. Llegó a 2 finales. Hasta ahí puede llegar. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se puede ver que sea Real España bicampeón o Maratón bicampeón? ¿Cuál cree usted que es la base por cual no se dé? Pues mire, esa es una pregunta que yo me he hecho, le he platicado con varios exdirigentes, exjugadores, y no se encuentra una razón. Fíjese que en el caso del Real España, yo he platicado con Enrique Villegas, que fue el último mejor director deportivo que tuvo Real España. Jaime Enrique Villegas. Con él, ¿cuántos campeonatos ganó Real España? Y con el tico, ¿cómo se llama? Javier Delgado. Javier Delgado, ¿cuántos títulos ganó Real España? Le pregunto yo. Bueno. ¿Con cuántos jugadores contratados acertó él? Vea la capacidad de contactos que tenía Jaime Enrique Villegas, mis respetos. Tenía una de contactos, se lo digo, muy buena. Yo cuando platicaba con él, hasta con
grandes comunicadores mexicanos y de Estados Unidos, Enrique Viegas tenía una relación muy importante que no la tenía Javier Delgado. Entonces, no es que estoy desmeritando a Javier Delgado, pero me parece que vino a hacer carrera aquí con Real España. Fue entrenador, usted recuerda, con la máquina. Y que lo recomendó Hernán Medford. ¿Usted recuerda, va? Sí, correcto. Medford lo recomienda y Medford se queda 3 meses esperando a ver cómo accionaba Javier Delgado. No le fue bien y Medford quedó en el puesto de él. Entonces, todo pasa por la parte dirigencial. En esa parte nos lleva una gran ventaja Olimpia y Motagua. Una gran ventaja. Por ejemplo, la familia Atala y la familia Marco Tulio Gutiérrez son los que han estado manejando este equipo por años. Los Gutiérrez, don Marco Tulio Gutiérrez, que está retirado, que tiene su hijo como representante ante la liga. Perdón. Y luego está la dinastía de los Ferrari, desde los 70, que asumieron el equipo como empresa. Como empresa. O sea, a Olimpia, Televicentro lo tiene como parte de la empresa. ¿Me entiende? Y en el caso de Real España y Maratón han tenido ese punto débil. Antes Maratón era noticia porque cualquier cosa que pasaba al interior de Maratón era noticia. Si la aseadora se peleaba con el vigilante, era noticia. Hasta que todo eso empezó a cambiar. Pero realmente créame que por inversión Elder los equipos samperanos no se han quedado atrás. Real España tuvo un torneo pasado duro, el pasado, recuerda usted, sí, totalmente. Que no clasificaron ni a la última instancia. Traen a don Miguel Falero. El que estaba antes de don Miguel Falero era el señor de las reservas. Estaba José Valladares. José Valladares. Fíjese que Miguel Falero, le voy a contar esto, estaba para que él viniera a trabajar a partir de este mes de enero, el presente año. Y Miguel Falero levantó la mano y dijo que él podía venirse antes. Y se vino antes. Por eso José Valladares no terminó. Él hizo un diagnóstico, una radiografía del equipo para el siguiente torneo. Fueron 7 jugadores, ¿va? Y resulta de que el hombre 2 veces ha puesto la renuncia en un mes. Pero quien puso el dedo sobre la llaga de lo que ha venido pasando mal en Real España en el interior fue el Potro Gutiérrez, ¿usted recuerda? Correcto. Que habló que hasta habían jugadores que dejó entrever que había una indisciplina, consumo de cosas raras. El hombre lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Entonces, y hasta mencionó nombres. Y de esos 3 jugadores hay 2 que están vigentes y hay uno que ya no está, que es Ramiro Roca. Entonces, y los dirigentes han mantenido a esos 2 jugadores que son Luis López y Joe Benavides, que fueron los señalados por el técnico, el Potro. Y la dirigencia del Real España ha puesto plata en su momento y como que se cansaron en el torneo pasado. El equipo terminó con una deuda creo que cercana a los 40 millones de lempiras. Hasta que pasaron 6 meses y empezaron a inyectar otra vez a la institución. Pero sí es una pregunta que, se lo digo, uno queda viendo las estrellas. ¿Qué pasa con estos 2 equipos sanpedranos? Orison Amaya, con un proyecto de un equipo que logró sanear deudas y que Orison Amaya es todo en Maratón. Si usted se da cuenta, Orison Amaya es el primer presidente que anda en las taquillas, anda en todo en el estadio, le dedica más tiempo a Maratón que a su propio negocio. Ojalá que por descuidar su negocio no le vaya a pasar factura. Si hombre anda metido, una locura lo que está haciendo con Maratón, que es bueno para el equipo, pero él tiene un patrimonio con su familia y ojalá, se le digo, que Orison no descuide mucho, que deje en buenas manos sus empresas por andar con Maratón. Cuando Maratón juega a las 3 de la tarde, él está metido desde las 8 de la mañana ese día. Y días antes está metido ahí en la sede. Él cuenta todo. Entonces, digo esto yo porque hay dirigentes que han perdido ya su patrimonio por meterse de lleno en los equipos. Entonces, por buena voluntad, los equipos samperanos no se han quedado atrás. Que no han acertado con las contrataciones es otro tema, que ha sido muy diferente a Olimpia y Motagua, que le han dado un largo proceso. Primero recuerda a Ramón Maradiaga, ¿usted se acuerda? ¿Eh? Sí. Y luego aparece Diego Martín Vázquez y Olimpia con lo suyo, pues sin hacer muchas contrataciones, Olimpia en los primeros lugares, pero sí nos llevan una gran ventaja los equipos de la capital. En ese ámbito, por ejemplo, de querer ganar o de querer competir siempre, ¿cree usted que le ha faltado paciencia al equipo de San Pedro Sula? Porque yo recuerdo, y usted tocó el tema de Héctor Vargas, por ejemplo, un proyecto que sí tuvo picos muy altos y verdad que en ese pico ya muy bajo
pero parecía que era un buen proyecto ese de Real España con él al mando. Jugó Copa Centroamericana semifinales, me acuerdo que inclusive un llenazo para verlo jugar contra la Juelense. ¿Hace cuánto Real España no jugaba un partido ganando de esa índole? partidos, sí, en el extranjero, sí. Sí, porque fue a Costa Rica 2 veces, le ganó a Herediano, me acuerdo, y también Cartaginés también, sí, a Real Estelí. Falta paciencia también, o sea, ese tema tocando el tema de Real España, ese tema proceso en el que mucha gente tal vez, inclusive, yo creo que los rivales inclusive se mofan un poquito porque se cambia bastante el tema de entrenador. Cree que cuando tal vez ya sí se encontró, también inclusive el propio Potro Gutiérrez, que es verdad que él sale más que todo por ese tema de interno al grupo, parece que ya no conectaba, empezó a perder el partido, pero también se mira un proyecto que llegó a finales y sobre todo que jugaban muy bien con ambos entrenadores. Es que al Potro prácticamente fueron los jugadores los que lo separaron. Héctor Vargas, es cierto, tuvo una participación extraordinaria, pero, perdón, la gente reprobando lo que había pasado, los directivos descontentos fuera Vargas. Así de sencillo. Vargas tuvo un proceso con Maratón, usted recuerda, creo que fue de 3 años. Logró ganar un campeonato. Entonces, hay tanta desesperación en los dirigentes nuestros, hay tanta desesperación en su afición que lo que quieren es un campeonato a como dé lugar. Como sea. Entonces, eso no da lugar para los procesos. No da. A mí no se me olvida la imagen de Orison Amaya cuando no pudo pasar de Motagua para ser finalista. Usted recuerda el torneo pasado. Ese hombre era un desconsuelo. Y ya me imagino yo, Elías Burbara también. Había una dinastía de 3 presidentes en el España, usted recuerda. Mateo, Fuad y Mario Verdial. Murió Mario Verdial. Quedó Fuad Aufele con Mateo Gibrín. Mateo Gibrín se hizo un lado. Y apareció Elías Burbara. Se hizo un lado Fuad Aufele y quedó solo Elías Burbara, llevando toda la carga. Entonces, Elías Burbara tiene su empresa a disposición del Real España. Y ni aún así logran encontrar lo que realmente se desea. Entonces, Real España en este torneo a mí me daría mucho pesar, aunque yo creo que puede que le ajuste, ¿verdad? Para estar en la liguilla, tendrían que ganarle a Génesis mañana como de lugar. No sé si con Rosario en la mano, pero tienen que ganarle. Porque si no sería lo peor. 2 torneos quedar fuera, inclusive hasta de una liguilla. Yo creo que una liga de 6 equipos. No, correcto, una liga de 6 equipos. Del formato de 4 equipos sí, era más difícil. Correcto. Entonces, imagínense con un entrenador que yo siento que está como que a la fuerza. Le gana la UPN y renuncia. 2 semanas después, pone a su cargo a disposición cuando perdió aquí también, contra el Victoria. O sea, yo le aseguro que si Real España hubiese tenido un asistente técnico de mayor peso que Mauro Reyes, yo le aseguro que lo quitan y ponen a otro, pero no le tienen confianza a Mauro Reyes porque viene de un proceso pasado. Entonces, pero qué difícil es trabajar así. Que el jefe de cabeza se debilita, que es Miguel Falero. 2 veces poner a su cargo la renuncia, ¿qué le dice eso a usted? Que algo no está bien. Y él está fallando a la directiva también. Lo traen con la intención. Él vino creo que en la jornada 14 del torneo pasado. Tuvo para trabajar el resto de la jornada, hasta la 18. Hizo una radiografía, trae 7 jugadores y él es el que termina tirando la toalla. Entonces, ¿en qué estamos entonces? Sí, y él inclusive en una conferencia de prensa mencionó de que ya había probado todo. Había puesto todos los jugadores que tenía. Que, por ejemplo, la gente le decía mucho que en ataque el tema de Aceituno, lo puso Aceituno, lo puso muchas variantes. Lo puso a Moya. O sea, probó con todo lo que tenía y no le funcionó este Real España. También le quiero consultar. Hubo un tiempo, por ejemplo, Medford agarró una camada de jóvenes también que le funcionó, que ahí salió, por ejemplo, Joe Benavides, recuerdo que bien joven, se le da también la oportunidad de jugar. Y este Real España lo intentó el torneo anterior, sobre todo creo que este torneo ya ha puesto un poquito más la experiencia con jugadores como Calix, como Moya, pero el torneo anterior sí le quería apostar eso de los jóvenes y por eso jugó bastante, por ejemplo, Roberto Sorto, que me acuerdo que era como una sensación porque era un jugador, al menos cuando empezó bien atrevido. ¿Qué está trabajando o cómo trabajar mejor esas fuerzas básicas para que sean mejor que las que ya dieron resultado antes? Porque también pareciera que los jóvenes actualmente no están superando a los que ya están con bajo nivel. Tienen un experto que se llama José Valladares.
José Valladares, mundialista, con un proceso a largo plazo que ha sacado jugadores, pero ha costado que germinen también. Ha costado. Real España le ha tirado plata a contratar a jugadores como Brian Moya, y yo le pregunto, ¿qué le ha dado Brian Moya al Real España? Yo le pregunto, ¿qué le ha dado hasta ahorita? Un gol creo que en el campeonato. Y envuelto en una polémica en la que supuestamente era un video viejo ese. Pero las contrataciones no han estado a la altura de lo que se esperaba. Y como usted bien dice, esa base de jugadores que deben de salir de lo que son las reservas ha costado que germinen. O sea, mire, la historia del Real España es bien difícil, se lo digo. Nosotros estando aquí en San Pedro vemos las cosas y no le vemos un por dónde. ¿Qué pasa en realidad? Si por inversión el Real España no lo ha pensado 2 veces. Pero han tenido, yo siento que mejor puntería, mejor acierto en Tegucigalpa para contratar a los jugadores. ¿Y de dónde vienen los jugadores de Tegucigalpa? Vienen de San Pedro Sula, la costa norte del país. Pero yo aterrizo en esto. Siento que cuando van allá tienen más compromiso que cuando están aquí. Sí, por ejemplo, vamos a ver. Ahorita te mencionó el tema de Carlos Sánchez, por ejemplo. Viene en este caso del Vida Arboleda, viene de Maratón y cómo le ha rendido al Olimpia. Y de ahí, eso es un buen punto también. El tema de por ejemplo, uno ve a Justin Arboleda festejar los goles con el Olimpia y se le nota un compromiso, ¿no? Bastante grande y Arboleda no creo que sea Olimpia porque viene aparte que viene de Colombia, jugó en otras ligas de Centroamérica también, vino de Panamá, si no me equivoco, Maratón. Mire, los extranjeros, yo cuando los miro besar la camisa de un equipo me causa gracia, porque ellos son extranjeros y andan buscando oportunidad, el amor. Ellos sienten amor por la plata, no sienten amor por el equipo. Lo que pasa son como profesionales. Correcto. Profesionales, pero yo veo que cuando besan la camisa de un equipo, Elder, siento que hay mucha hipocresía, porque si yo beso la camisa de un equipo es porque te quiero para siempre. Te beso hoy aquí y 7 meses después estoy jugando en otro equipo. Entonces me parece que... Y hay unos que no lo conocían hasta antes de que hubiera el correcto, contacto. Así es. Entonces, para mí el extranjero lleva el amor de los equipos en la billetera donde le paguen mejor. Así de sencillo. Pero... imagínese usted en el caso de Justin Arboleda, vino a El Salvador como un desconocido. Justin creo que vino a golear como la quinta, sexta jornada, usted recuerda, ¿va? Y el hombre de repente se levantó. ¿Quién fue el trampolín de Justin? Maratón. Hubo un momento que ya no le podía pagar todo lo que él necesitaba ganar, pues. Y entonces, y ahí está, como usted bien dice, ¿verdad? Carlos Sánchez, o sea, es lo que yo le digo, como jugadores que llegan a Olimpia, Motagua, adquieren mayor compromiso. ¿Y por qué cuando están en Maratón y Real España eso no puede suceder? ¿Será porque los tratan demasiado con guante blanco? Porque en Tegucigalpa, que hasta donde yo sepa, en Olimpia y Motagua tienen unos reglamentos bien estrictos. ¿Será que hay que copiar aquí los reglamentos? Pregunto yo. Sí, los reglamentos ganadores, ¿no? Y creo que a Maratón se ganadores, correcto. Y se leyó el caso Maratón, por ejemplo, la forma en la que se le fue Luis Vega hace poco, por ejemplo, también un jugador que se formó en la institución y cuando se le acabó el contrato terminó yendo a la capital, en este caso en Motagua, y donde se ha afianzado de buena forma sobre todo este campeonato. Tocando hoy un poquito el tema Maratón, creo que a Maratón le ha salido un poco mejor, sin ser, creo que sobresaliente todavía el proyecto, porque no se ha reflejado tampoco en título con el tema de los jugadores jóvenes. Ha sacado, por ejemplo, recientemente a Isa Castillo, le dio una oportunidad, por ejemplo, a Javier Arriaga, y ha sacado otros prospectos interesantes. Y creo que en los últimos campeonatos ha competido mejor, sobre todo de la mano de ese proyecto, esos años que se le dio a Héctor Vargas, donde jugó bastante final, donde ganó las vueltas regulares muchísimas veces, inclusive Maratón cerró alguna, aunque con una final que peleó con Olimpia, por ejemplo, en la cual con otro formato logró ganar las vueltas regulares. Maratón siento que está más cerca en este momento. Viendo las últimas actuaciones, con cómo le fue con Nazar, ahorita con la Tota Medina, que ha dejado un poquito seguir esa base, ¿realmente usted le ve opciones a Maratón este torneo de ser campeón? Bueno, pues las tiene. Las tiene. O sea, está peleándole el primer lugar Olimpia. Olimpia en otros torneos a estas alturas, a 3 fechas, y Olimpia ya tenía amarrado el primer lugar. Y eso que viene de un invicto largo. Correcto, de 45 juegos. Si Olimpia hubiese perdido contra Motagua, hubiese puesto en riesgo Oripa fuera tercer lugar ahorita. 45 juegos invictos, una luna de miel de 45 partidos y en 2 juegos se vino todo abajo, lo que es el fútbol.
Bueno, Maratón, no sé si le va a ajustar a Maratón para llegar a pelear el campeonato. No sé. ¿Por qué? Y esto también es una parte importante. ¿Por qué nos cuesta tal vez decir, siendo que va líder, sí, este Maratón es el favorito? El problema es la irregularidad que el equipo ha mantenido. Ese es el detalle. La irregularidad. Entonces, cuando usted ve que cuando va a jugar a Tegucigalpa, Maratón es otra cara. Hay una frase popular que desde que los equipos sanpedranos o costeños pasan de Lago Yohoan, llevan perdiendo 1-0. Yo en su momento le preguntaba a Flavio Ortega, dirigió Olimpia, Motagua, Real España y Maratón. ¿Cuál es ese fenómeno que sucede? ¿Por qué se da eso? Y lo platiqué con otros entrenadores y nadie me ha dado una respuesta clara que no creo que sea a la altura porque no creo que sea el Distrito Federal ni que tampoco sea Bolivia La Paz. O sea, es cuestión de mentalidad porque también ahí Platense se coronó campeón. Ahí Honduras Progreso fue a poner en bandeja de plata casi su campeonato. Maratón a inicio del siglo también. Real España, o sea, han ido a ganar campeonatos ahí, y son los mismos jugadores. Los mismos jugadores costeños que van a Tegucigalpa, allá no tienen problema, pero cuando van de aquí para allá con la camisa de los equipos nuestros, allá tienen ese problema. Yo me quedé sorprendido hace poco. ¿Será algún complejo? Me pregunto yo a veces. ¿Será algún complejo de inferioridad? Porque, o sea, no le encuentro otra cosa, pues, porque no creo que sea cuestión de psicólogo, porque les pagan buena plata. No, y parecía, por ejemplo, hace poco Maratón, hace un año creo, jugó un partido con Olimpia. Le metió 5-0, ¿no recuerda usted? Jugó un gran, 30 minutos, falla un penal, Tapa Mengíbar en este caso, en un penal de Maratón, pierde esa oportunidad y el equipo se viene abajo y le meten 5. Se debilitan. Se debilita, o sea, todavía si es un penal, vas perdiendo, pucha, te cuesta lograr alcanzarlo, pero iba ganando el equipo y le termina metiendo 5. Sí. Y ese Maratón competía también por los primeros lugares. Entonces, ese tipo de cosas son incomprensibles. Pareciera, uno a veces lo dice de chiste, va el Maratón ya, o el España, ya van por allá, ya van perdiendo 2-0, pero es que cada torneo se lleva la realidad. El equipo, por ejemplo, Maratón, el torneo anterior, hace un gran torneo y va a perder con Motagua, que fue el único partido que ganó Diego Vázquez de esa racha. Me acuerdo que empató con Olancho los 2 partidos. En la liga, luego con el Olimpia empató uno y perdió otro. Solo ese partido a Maratón le ganó. Y con eso le gustó pegar a la final. Sí, para llegar a la final. Es que, vea, no sé. Yo a veces he platicado con algunos jugadores y solo se ríen, fíjese. Sí, como estamos con usted platicado, sí. ¿Por qué cuando van a Tegucigalpa cambian de actitud, cambian de mentalidad, solo se ríen? Y en Comayagua, por ejemplo, Maratón le ha hecho buenos partidos a la Olimpia. Sí. Y en Tegu no. Por ejemplo, ¿usted recuerda la segunda jornada de Olimpia Maratón en Comayagua, va? Sí. Ahí pudo haber muerto en invicto el Olimpia. Correcto, sí. ¿Sí o no? Sí. Ahí pudo haber muerto en invicto el Olimpia. Errores arbitrales que favorecen a uno y perjudican a otros, ¿verdad? Pero caemos en lo mismo, en el compromiso que se tienen en el reglamento interno, como para poder exprimir a los jugadores. Ve a este muchacho Solano. Usted lo mira cuando entra al campo con Olimpia, ¿eh? Cómo sigue esa pelota como bulldog. Y en Maratón llegó un momento en que se creía Maradona. Agarraba la pelota para el perfil izquierdo y terminaba centrando mal. Entonces uno dice, ¿cómo es que allá tú juegas mejor que aquí? Y te hiciste aquí, ¿verdad? Bueno, tocando ese punto, Américo, de los jugadores, no tanto en la parte futbolística, que claramente es importante y claramente es la que mayor juega, pero hasta qué punto faltan los líderes del equipo, y hablo obviamente de los capitanes, por ejemplo, en agarrar a sus compañeros y quitarles esa mentalidad de, por ejemplo, de ir a perder prácticamente fácil a estos lugares. Porque cuando vas a jugar con Olimpia, con Motagua, se pierde. También en esa parte, los líderes del vestuario son los que tienen que dar un poco más, tienen que dar ese extra, ¿no? Porque, por ejemplo, después de Mauricio Funes Barrientos, José Mauricio Funes Barrientos, ¿cuál ha sido el otro líder que ha encontrado Real España como capitán? Carlos Pavón. Después de Carlos Pavón, Juan Ramón Castro. De ahí, ¿qué otros capitanes ha tenido Real España? Creo que Julio Rodríguez. El uruguayo. Sí, correcto. Pero fue un poco transitorio. Pero jugadores de la casa. Jugadores hechos en la casa. Que levanten la mano. Exacto, que digan yo pensé en un principio que Joe Benavides podría ser ese jugador. Pero Joe Benavides ahorita no ha tenido un mal torneo, pero ha sido irregular.
y hasta mucha suerte ha tenido que lo han mantenido en el Real España. Entonces, si buscamos grandes capitanes que haya tenido Maratón, yo le pregunto a usted. Yo recuerdo el último con mucha jerarquía, que fue este muchacho, el volante... Mario Berríos. Sí, Mario René Berríos. También estaba Mauricio Sabión, que ocupaba por decirle, y de ahí usted para de contar muy poco. Pues. No, y tocando el tema Maratón, hay una situación que, por ejemplo, Maratón yo le he visto que inclusive el portero Zamudio, que viene llegando, ha sido capitán en algunos partidos. Ese tipo de cosas también le afectan, ¿no? Que tener ese cambio constante, yo no digo nada que Zamudio no pueda ser un buen líder, probablemente sí lo sea, pero por ejemplo, afuera, los equipos yo los veo que el capitán es el que más tiempo lleva en el club. Correcto. Hay un orden, hay una jerarquía que respetarlo. Eso de la capitanía, hay jugadores que no les gusta eso, ¿ves? No les gusta eso. Ese es un problema también, porque... No, sí, correcto. No, pero es que yo digo, si hay un extranjero que tiene condición de ser líder, dele el gafete. No. Si se lo ganó, déselo. Pero no es cuestión de porque sea amigo del entrenador. Eso influye también, puede que influye al interior del camerino, ¿verdad? Que muchas veces algunos jugadores lo dicen. A mí me decía alguien hoy en horas de la mañana, ¿cuál es el segundo equipo con mayor afición en Honduras? Motagua. La gente sigue a los ganadores, no sigue a los perdedores. Donde va Motagua hay afición. Maratón lo desplazaron. Yo le decía hoy a un señor, y él es Maratón y no le gustó lo que le dije. Entonces le digo, oye, ¿cuántos campeonatos ha ganado Motagua? ¿Cuántos tiene Maratón últimamente? ¿Quién ha sido más finalista? Le digo yo. Entonces la gente sigue al equipo ganador, no al equipo perdedor. Sobre todo las nuevas generaciones se van haciendo sí. de los equipos que están ganando. Del 2020 para acá, perdón, del 2000 para acá, que son 24 años, tenemos una nueva generación. La generación que sigue a Cristiano, la que sigue a Messi, a Ronaldinho. Y está la generación del 2000 para atrás, que se quedó con Maradona, que se quedó con otros jugadores que le dieron mucho al fútbol. Entonces, es una generación de 24 años para acá. Del 2030 en adelante va a ser otra generación. Entonces, la gente se queda, la misma generación con los equipos ganadores, no con los perdedores. Hay familias en las que usted ve que los padres son Real España o Maratón, pero el hijo le sale a Olimpia, a escondidas. Porque es el que ha visto ganar. Correcto, porque ve más a Olimpia en las finales y ve a Motagua. Entonces, aquí en San Pedro Sula, ¿cómo entender ese fenómeno que Motagua tenga una buena cantidad de espectadores? ¿Cómo entender eso? Porque, claro, la gente cuando lo ven. Cuando Motagua fue campeón en ese torneo, inclusive con Real España, el sector del Sol Sur estaba poblado de aficionados del Motagua. Estaba lleno prácticamente. Real España pierde 2 finales seguidas en un solo torneo. Contra Olimpia y después contra... Primero con Olimpia y luego con Motagua. Y después con Motagua. Con la Tota aquí que vino a meterse atrás. Entonces, que es una de las peores finales que he visto yo. Uno defendiendo y otro atacando. Entonces, imagínese usted venir a ganar 2 campeonatos seguidos. Y lo vino a San Pedro. Y lo vinieron a ganar aquí. Entonces, como le digo, o sea, a veces yo platico con los dirigentes de Motagua cuando vienen a la liga y con los del Olimpia y todos ellos dicen que es cuestión de planificación y compromiso. Planificación y compromiso. No crean la gente de que los jugadores que van al Olimpia les dan lo que ellos piden. No. Les dan una cantidad, claro, mejor que la que ganan, de donde vienen. No les dan prima, pero les dan premio por objetivo. Y aquí en nuestro medio los jugadores les dan, de los equipos sanpedranos, le dan premio por partido ganado, por empatado, en lugar de darles por meta. ¿Qué es meta? Trazarse, primer lugar, no negociable de la vuelta 1. Y dame el segundo lugar, dame el primer lugar de las 2 vueltas clasificatorias. Mínimo, dame el segundo. No, aquí el jugador ya va agarrando plata por ganar un partido y por empatar. Pero no tiene una meta a largo plazo. Por gol, inclusive, también. Por goles. Mire, yo me daba cuenta de un entrenador, y me reservo la información. Y bueno, esto sucedió en Platense. De un entrenador que llegó de un equipo de Tegucigalpa y le daban por partido ganado 4.500 lempiras y 2.000 por empate. Ajá. Entonces, ¿en qué estamos?
sea, y como le digo, en Tegucigalpa no se vota el dinero como se ha votado aquí. Entonces, allá le dan por objetivo. Dame esto y tanto, y punto. Así de sencillo. Américo, para ir cerrando un poquito de esta conversación que ha sido muy interesante sobre el tema yo me quedo con el tema del compromiso de los jugadores. Creo que es un punto clave. Cómo allá en Tegucigalpa hay un compromiso mayor. Hay un compromiso mayor. ¿Qué tipo de contratos son los que firman? Que son diferentes a los nuestros. Tiene que ser así, como digo, por lo que a mí me han contado. Pues. O sea, que son más claros, más estrictos. Por objetivo, no por partido. Elías Burbara en su momento le dijo, ¿de qué me sirve ganar un clásico si no llegó a la final? Ya se cansó de esa historia. Y esa clase de dirigentes hay que cuidarlos. Él renunció, él puso su cargo a su disposición el año pasado y siguió al frente de la España porque no encontró quien levantara la mano. Sí, no hubo un valiente. Claro, no hubo un valiente y todavía no lo hay. Entonces, y me quedo con la otra, es que hay que empezar a copiar los modelos de como el Olimpia ha trabajado. Y creo que Maratón lo va a hacer ahorita, por ejemplo, que va a trabajar en remodelar, en este caso, o en mejorar el césped de su cancha de entrenamiento, como lo hizo el Olimpia en su tiempo, trabajar la fuerza atlética como ha hecho el Olimpia o como lo ha hecho Motagua. El tema de los procesos pareciera cliché, pero a veces hay que tenerle paciencia a ciertos proyectos porque a veces no se logran objetivos, no tanto porque el entrenador falle, sino que a veces hay ciertas cosas puntuales. Puede ser un jugador fallando un gol en el punto penal, por ejemplo. Eso ya no lo controla un entrenador. Sí, es verdad que el entrenador pone un jugador ahí, pero si el jugador en ese momento no es capaz de mandarla a la red, ya no es culpa del entrenador. Entonces creo que la premura, hay ciertos momentos en los que hay mucha premura. A corto plazo, ¿qué considera usted, Américo, que deben hacer Maratón y Real España para que esta ciudad tenga más finales en los siguientes torneos? Vamos a ponerle un plazo de 2 años para que podamos ver a ambos equipos. Y bueno, ¿hace cuánto no vemos una final del Real España Maratón, por ejemplo? Sí, yo creo que fue la última final, creo que fue una que ganó Real España 3-1. Creo que Pavón hizo 2 goles, me parece. Estaba Beraldo Ferreira, todavía me acuerdo. Tyson también. Sí, fue en la época de Mateo Gibrín, creo que fue. Vea, yo diría que el mejor modelo a seguir en Centroamérica de planificación a nivel de dirigencia es Costa Rica. Costa Rica está por encima de nosotros en muchas cosas. Tienen sus puntos débiles y todo lo que usted quiera. En Honduras, la primera división está haciendo los cambios. Yo diría que a paso lento, pero seguro lo están haciendo porque se necesita plata también. Traer un consultor, creo que es costarricense, que les está dando una buena guía para mejorar las bases del campeonato, para hacer el torneo más competitivo. Pero también esto tiene que ir de la mano de una buena federación de fútbol, porque el fútbol hondureño está secuestrado por los intereses y eso no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Patrocinadores de empresas forman parte de una comisión de selecciones. Por Dios, solo en Honduras se da esto. Se les agradece porque le aportan al fútbol. Pero ¿qué tiene que estar haciendo en una comisión de selecciones? Bloqueando para que no venga otro patrocinador. Entonces, hay que empezar por poner orden en la casa. Yo entiendo que los intereses afloran. Fíjense que ahorita que se suspendieron los 2 partidos de la fecha 11, correcto, los clásicos de Maratón Olimpia y Motagua España. Motagua España, sí. Le pregunto yo a Elías Burbara, luego de que le ganaron al Villa 2-0, ¿qué pensaba de esa reprogramación que sí era forzada? Y él me dijo lo siguiente en entrevista. En el lado, me dijo, derecho, del lado derecho me dijo, tengo a Jorge Salomón y a Reinaldo Rueda. En el lado izquierdo tengo a Miguel Falero y el Real España. Pero tengo que apoyar a la selección nacional. Fue su respuesta. ¿Qué le parece eso a usted? Primero el equipo, ¿no? Correcto, primero el equipo. Pero no primero con la federación. A la federación le da igual si los equipos sanperanos o hondureños están en quiebra. Le da igual. No les da un centavo de lo que van a jugar internacionalmente. Atrasan el campeonato las veces que quieran. Tenemos un técnico, a don Reinaldo Rueda, que mi respeto para él, pero últimamente es un técnico que anda vacacionando. Después de que les ganó El Salvador, se perdió por mes 13 días y apareció allá directamente en un juego amistoso. O sea, no es que todo lo que él está haciendo está malo, pero también me parece que se le debe exigir más. O sea, si la parte administrativa de Honduras no está bien, empezando por la Federación de Fútbol, que está haciendo sus cosas buenas, pero
El fútbol está secuestrado, ya se sabe que día a día están haciendo lo que ellos quieren y la Liga Nacional agacha la cabeza. Entonces ahí es donde yo digo, o sea, está bien, en todo hay intereses, en las familias nuestras tenemos intereses, en los trabajos, pero no puede ser que sean intereses comunes y no intereses colectivos. Eso le hace, se lo digo, muchísimo daño al fútbol hondureño. Esa parte que usted menciona en un podcast que también tuvimos con Mauricio Cabos, él me decía, en la Liga Nacional uno de los problemas es que se ha enfocado más en la selección muchas veces que en la propia liga. Creo que es parte del punto que me está viendo usted. Correcto. O sea, a la federación le digo, si el campeonato se interrumpe 10, 15 veces. Se interrumpió por ir a jugar Costa Rica, Honduras, ¿verdad? Allá. Honduras 4 días después fue a jugar contra El Salvador a $3. Un pinche centavo, $1 no se lo dieron los equipos que tuvieron que sacrificarse por esta fecha FIFA. $1 no se lo dieron. Pero ¿qué es lo que pasa? Usted y yo lo podemos decir y otros colegas, pero en la liga los dirigentes agachan la cabeza. Ahí entonces, ¿en qué estamos? O sea, yo entiendo que fuera un tema de interés nacional si fuera un partido decisivo para ir al Mundial. Pero Honduras cada vez que juega tenemos que tener un rosario en la mano. Prácticamente lo que pasó contra México fue algo nada más emotivo. Se le ganó un buen 2-0, todo lo que usted quiera. Y de ahí se va a la Azteca, no se pasó, incidencia arbitral. Y de ahí para acá, ¿qué ha pasado con Honduras? Yo le pregunto, ¿qué ha pasado? O sea, la selección nacional refleja lo regular que está el torneo de liga. Hay gente que dice que el torneo hondureño es mediocre. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque lo mediocre es lo que no sirve. Lo que pasa es que el problema de Honduras es por falta de organización. ¿Me entiendes? De anteponer los intereses y trabajar más en el bien común. En eso Costa Rica es un gran modelo. Claro que ha de tener sus diferencias, las ha de tener. Claro. Diferencias, pero ven más la parte común. O sea, Costa Rica es admirable cómo esta gente trabaja. Y no es de enojarse, porque para mí es el país más fuerte de Centroamérica. En fútbol es Costa Rica, nos lleva mucho espacio en todo y no es para enojarse, es para trabajar y para mejorar. Entonces, ¿por qué no reunirnos a platicar con esos hermanos centroamericanos y ver? Este consultor tico que anda ahorita por aquí, me imagino que anda a ver algunas cosas que a él no le parece, ¿verdad que no? Él sugiere, pero ojalá que la liga profesional se independice más y que no dependa tanto de la Federación de Fútbol. Que sea la federación la que dependa de la Liga Nacional. Tendría que ser así más bien, pero no, aquí más bien es la Liga Hondureña la que agacha la cabeza a lo que dicen los federativos. Bueno, esta ha sido la participación de Américo Navarrete en este podcast de HCI, analizando un poquito la actualidad de Maratón y Real España, que tienen una larga sequía en la Liga Nacional y que buscarán en este campeonato y a corto plazo, en los siguientes años, romper este maleficio de poder no ganar un campeonato. Así que gracias a todos los que estuvieron pendientes de esta emisión del podcast de HCI. Los esperamos la siguiente semana.